son las finanzas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y es como cuando comenzás una actividad en la cual hasta tanto le vas, como decimos, tomándole la mano, agarrándole la cosa, es como que al principio vas caminando despacio, pero después te vas metiendo, vas profundizando y cada vez vas aprendiendo más. Hoy decíamos con Laura, dice, me sigo sorprendiendo de las cosas que Dios nos sigue revelando. Es como en la enseñanza, empezamos en primer grado, pasamos a segundo, pasamos a tercero, y en cada año aprendemos cosas nuevas. Imagínense si aprenderíamos todo en primer grado, no agarraríamos una. En la medida que vamos avanzando y profundizando y queriendo ese aprendizaje para aplicarlo en nuestras vidas, el Señor nos va soltando lo que Él tiene. ¿Cómo será de bueno nuestro Padre que nos da en pequeñas dosis las cosas? Por eso dice de menos a más. Así que vamos a comenzar con este tiempo de estudio. Va a ser pura palabra, como hizo Dios en el principio, por la palabra creó todo. Así que ténganos paciencia y decía la pastora, tomen nota de aquellas cosas que el Espíritu pone en ustedes. Va a quedar este estudio para que después ustedes puedan pedirlo a los pastores, sacar una fotocopia y poder profundizarlo con pasajes bien concretos. Bueno, me dio la palabra por fin, después dicen que las mujeres hablamos más que los hombres. En realidad este culto no va a tener un formato de culto, va a tener un formato de estudio, porque en realidad lo que vamos a hacer es un estudio profundo de lo que Dios dice de las finanzas, lo que nosotros tenemos que aprender de las finanzas. Realmente, hoy orábamos con Benja y decíamos que Dios revele a cada corazón y a cada mente esto que vamos a impartirle a nosotros, que primero Dios nos habló a nosotros. Y fue revelador, pero también fue un proceso. Todos nosotros los cristianos somos procesados de algún modo u otro en las diferentes cosas que a lo mejor creemos que estamos trabajando bien y por desconocimiento lo estamos haciendo mal. Hay gente que se ocupó, teólogos cristianos y gente que tiene doctorado en teología y en estudio bíblico, se ocupó justamente de trabajar y de estudiar por qué en la Biblia hay tanto información respecto al dinero, ¿no? Tanto hay parábolas como hay, o yo decía el otro día que me equivoqué, 2.500 versos, son 2.350 versos, pero ahí estamos, que hablan de finanzas y también la mayoría del 15% de las palabras en toda la Biblia habla de esta situación. Ahora, esta gente se preguntaba, ¿por qué habla tanto de esto? Porque el dinero tiene una relación especial con nosotros. O es el Señor nuestro dinero, el dinero es nuestro Señor, o es Dios nuestro Señor. Y acá está el quid de la cuestión. Lo que ustedes van a aprender, tanto sea para jóvenes, para adultos, les va a transformar la vida. Porque vamos a ver la forma diferente en que nosotros tenemos que relacionarnos con el dinero. Vamos a ver primero, Benjamín, por qué esta situación ocurre. Hay tres casos que esta gente descubrió. Vamos a hacerlo rápido para ir directamente a la parte de Dios. Uno es la forma en que manejamos el dinero, demuestra exteriormente nuestra relación íntima con el Señor. El Señor dice en Lucas 16, 10 y 11, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Acá esto de ser injusto es no hacer lo que nos corresponde hacer, o hacerlo como nosotros creemos, no como nos dice Dios en su palabra. Cuando en la palabra de Dios habla de justicia, se habla de hacer las cosas bien, honestamente, íntegramente y fielmente. Por lo tanto, prestemos atención y muchas veces cuando hay pasajes de la Biblia que no lo entendemos, profundicemos en ello. Señor, revelame lo que me querés decir en este pasaje. Por eso vayan subrayando
lo que ustedes necesitan incorporar para ustedes. Si hemos venido manejando las finanzas, nuestro dinero, de acuerdo a lo que creíamos, a cómo nos salía, a cómo aprendimos, empecemos a cotejarlo como Dios nos dice en su palabra. El otro punto es: el dinero y las posesiones compiten con Dios por el primer lugar en nuestros corazones. Dicen los autores que el dinero es el competidor más importante por el señorío de Cristo en nuestros corazones. Fíjense qué detalle. Ponemos en primer lugar el dinero y no a Dios. Vamos a ver ahora en la segunda parte de lo que sigue a continuación, quién es Dios y por qué nos pide todas estas cosas, que tengamos sumamente cuidado. Dice en Mateo 6:24, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Como decía Laura, Cristo mismo le ha dicho a sus discípulos: o sirven al dinero o me sirven a mí. Sí, lo que no significa que nosotros no podamos vivir bien y que no tengamos que ganar dinero. Quiere decir servir, que más adelante en la parte que nos corresponde a nosotros vamos a ir viendo esto con detalles. Ahora vamos a hacer un panorama general. El reconocer que Dios, el señorío de Jesús sobre todas nuestras vidas, es la piedra angular del proceso de construcción de una vida financiera. Vuelvo a leer esto porque es importante. El reconocer el señorío de Jesús. ¿Qué es el señorío de Jesús? Todos saben que es señorear, es gobernarnos, es dirigirnos, es tener autoridad sobre nosotros. Dice, el reconocer el señorío de Jesús sobre todas nuestras vidas es la piedra angular del proceso de construcción de una vida financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida financiera cristiana debemos construirla a través de los principios que vamos a ver ahora en la palabra. Y el tercer punto, Dios quiere que manejemos el dinero con sensatez. El Señor habló mucho sobre el dinero porque Él sabía que a través del tiempo los problemas del dinero serían un reto para nosotros. La tensión y la confusión en esta área de la vida impactan nuestro matrimonio, nuestra vida familiar, nuestra felicidad e incluso nuestra salud. Pero ¿por qué? Perdón. Acá es lo que dice Benja, ¿por qué impactan? Porque si usted se pone a pensar cuántas discusiones se tienen en un hogar por el dinero, cuántas discusiones porque uno gasta más que otro no gasta, el otro yo te dije que hagamos, que no hagamos, que qué sé yo, y la mayor parte de las separaciones son justamente por el dinero, no porque el dinero es mío, yo lo manejo como quiero, porque si yo gano más que vos o no, Todos de alguna forma, en algún momento hemos tenido problemas en el dinero, que yo manejo lo mío, que vos manejás el tuyo, que por qué yo tengo que poner el mismo pot. Bueno, todo este tipo de cosas suceden. Por eso Dios habla tanto de estas cosas y por qué es importante conocer todo esto. Estadísticamente se ha comprobado que hay más separación por cuestiones de infidelidad en el manejo del dinero que por las otras infidelidades. Así que fíjense la importancia de esto, ¿no? Entonces, acá es donde el Señor le da el matiz, el cargo de señor al dinero, si nosotros lo dejamos que él haga su señorío sobre nosotros. Por eso el Señor nos ama entrañablemente y se preocupa por nosotros. Él nos quiso equipar con su conocimiento para que manejemos el dinero de acuerdo a sus principios y no de acuerdo a los principios de este mundo. Contrasta totalmente los principios de Dios con los principios que tenemos en la economía cotidiana. Mientras ellos hicieron estos 3 puntos que dividieron, también vieron otra cosa, que en la Biblia dice que hay 2 responsabilidades, ¿no? Una responsabilidad es la de Dios y la otra, ¿la de quién? La de nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos que actuar, tenemos que construir en esa economía que Dios nos muestra. Ahora vamos a dividir esto en 2 veces. Antes vamos a ver el pasaje bíblico. Vamos a ver en esta parte, que es la parte de Dios. Quiero que escuchen una canción que escribió el pastor Marcos Vidal, pero presten mucha atención a cada una de las palabras que dice, porque tiene que ver con el pasaje bíblico que vamos a poner, que habla acerca de Dios, y con todo lo que vamos a hablar
de la parte que le corresponde a Dios. Y después prepárense para la parte que nos corresponde a nosotros. Dice la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Sobre este pasaje, trabájenlo después. Desmenúcenlo, como dice la palabra, y en su palabra medita de día y de noche. ¿Por qué el Señor puso esto y lo dejó bien clarito? Por algo es. Dios quiere que manejemos nuestras finanzas, las finanzas que Él nos da, como Él quiere. Digo perdón porque no son nuestras finanzas, es las finanzas que pone el dueño en nosotros. Como hacemos atención a lo que recién leíamos, decía el pastor, hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo. Que Dios nos hizo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua. Nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños. Recuerdan que tiempo atrás el pastor hablaba sobre ser como niños, ¿no? Y nos dio juegos de valor. ¿A quién le gusta jugar? Perdón, ¿no fueron niños ustedes nunca? ¿Aprendieron las reglas para jugar? Andá a jugar a la payana sin saber cómo es. Agarra las piedras que no están redondeadas, vas a ver cómo te quedan las manos. Los chicos no conocen la payana, abeja, son de la época. ¿Cómo que no? ¿Quién no conoce las payanas, las 5 piedritas, no? Tienen que volver a ser niños, bien. Vamos a tener que empezar a poner en práctica esto. Estoy aburrido, saca las 5 piedritas. Bien. El pastor Marcos Vidal tiene una excelente perspectiva de la tensión que sentimos dentro de nosotros mismos cuando inmediatamente después nos desafía de la siguiente manera. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar. Esta parte es fundamental, saber que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar. Sin nada venimos a este mundo, sin nada nos vamos. Por más que en el medio de ese desarrollo de la vida hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos, dejamos todo acá. Se nos ha prestado la vida con un propósito. Cada uno tiene que buscar cuál es el propósito de Dios para sí. Este es otro desafío. Y entonces, ¿para qué estamos acá? Preguntar a cada uno de ustedes. Estamos para algo más importante de lo que nosotros creemos que estamos. Vamos a ver primero qué dice Dios de la tierra y qué dice Dios de las posesiones. Dice, nuestra imagen mental de Dios determina nuestra propia identidad y afecta nuestra relación con Él. A veces creemos que la parte económica no tiene que ver con la parte espiritual y tiene que ver con la parte espiritual, porque depende de la relación que nosotros tengamos con el Señor, del conocimiento de lo que Dios habla acerca de las finanzas y la obediencia, va a resultar cómo nosotros manejemos la parte financiera. No nos olvidemos que nosotros somos cristianos, somos hijos del reino o no, ciudadanos del reino o no. Entonces tenemos que vivir en esta tierra como ciudadanos del reino, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hablar un poquito de esto. Después de haber... no. Perdón. Lo de la propiedad primero. ¿Con cuántos nombres conocen de Dios ustedes? Pregunta. Hay varios. ¿Saben con cuántos nombres Dios se llama a sí mismo? Con 250 nombres. Mirá si hay para descubrir. Como para decir, Dios no tiene el control o no me va a proveer de esto. Él es el Dios de todo. Y si en algo, a veces decimos Dios Jireh, Dios proveerá, Dios Shekinah, cuando empezamos a ver la traducción de eso, vamos a ver lo completo que es Dios, como para que no tengamos duda alguna de la provisión de Dios, el control
absoluto de todas las cosas que Él ha creado. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es el dueño de todo? Bueno, hay 3 elementos en el rol de Dios: la propiedad, el control y la provisión. Vamos a ver primero de la propiedad. El Señor... Perdón. Agarraba yo. Listo, sigo yo. No, pero quería aclarar algo. Hace 43 años que estamos así, pero bueno. Y siempre pasa lo mismo. No, en realidad lo que les quería decir es que anoten los pasajes. Nosotros no lo pusimos ahí porque si no es mucho lío y entonces es preferible que lo anoten. Dice, el Señor es dueño de todas las posesiones. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Esto está en Deuteronomio 10:14. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Salmo 24:1. Las cosas que Dios posee. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Levítico 25:23. Quiere decir que la tierra nunca va a ser vendida, nunca, a nadie. ¿Sí? Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso, en Ageo 2:8. Y en el Salmo 50 se nos dice que a Dios le pertenecen los animales, pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que en él contiene. Salmo 50 del 10 al 12. Más claro, échele agua. ¿Por qué le estamos dando todo esto? Porque esto es la base bíblica, que no que al pastor se le ocurrió un día decir eso, a nosotros se nos ocurre. Esto es bíblico, esto está en la palabra de Dios. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. 2 Corintios 1, 21, 22. El Señor creó todas las cosas y nunca transfirió la propiedad de su creación a nadie. O sea, que nosotros no somos dueños de nada. Cero, absolutamente cero. Y usted me dice, ¿y qué hago? ¿Vendo todo? ¿Regalo todo? ¿Remato todo? No, estamos hablando de lo espiritual de esto, pero esto espiritual de Dios, nosotros vivimos en la tierra, por lo tanto tenemos leyes que respetar. Si yo compro una casa, la casa está a nombre mío. Si yo compro un auto, el auto está a nombre mío. Pero el tema es que nosotros sabemos que esto no es nuestro en lo espiritual, que esto es un préstamo que Dios nos ha dado, que es como un comodato que Dios nos ha dado. Tenemos el privilegio de que Dios nos haya puesto a nosotros como administradores absolutos de su creación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De todo lo que Él tiene nos ha dado una porción a cada uno de nosotros para que lo administremos, para que actuemos como mayordomos. Van a entender esto mejor cuando ese pasaje que dice la mente de Cristo en nosotros sea realidad. Mientras esto no ocurra, seguiremos con esas tensiones entre el dinero y el Señor. Si yo digo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cristo qué dice? Tengan cuidado con el dinero, con las posesiones, porque permanentemente hay un antagonismo entre yo y las riquezas. Sí. ¿De quién recién leíamos que eran las riquezas? La tierra, todo, el Señor. Él lo creó. Y aún cosas que ni siquiera nos imaginamos. La magnitud del firmamento, el universo. Vemos un sol, pero detrás del sol hay millones de galaxias. Yo digo, ¿en qué espacio? ¿En qué tiempo? Imposible poder apreciarlo en su magnitud, salvo con los telescopios. Y cuando los telescopios penetran esas galaxias y siguen avanzando, descubren otras y otras y otras. Parece ser, no por nada se lo describe al firmamento como infinito. Vemos desde esta óptica donde estamos lo que ha creado Dios. Pero ¿dónde estamos nosotros dentro de esa creación? El centro, nuestro centro es Cristo. Porque el universo ha sido creado
para que le dé la gloria a Dios. Se le plació a Dios crear el universo y lo hizo de esa manera. Es más, le puso nombre a cada estrella. Ahora, yo digo, ¿para qué nosotros tenemos que reconocer esto? Que Dios es el dueño, se preguntarán ustedes. Cuando reconocemos que Dios es el dueño de los sueldos, de los salarios, de todo, de las inversiones, cada decisión para gastar se convierte en una decisión espiritual. Ahí está el quid de la cuestión. Ya no es, Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino decimos, Señor, ¿qué quieres que hagas con tu dinero? Las decisiones de gastar y ahorrar y dar se vuelven tan espirituales justamente como las decisiones de dar. Hay tres cosas: ahorrar, gastar y dar. En la generosidad está la riqueza también. Bien. Vamos a ir trabajando en la segunda parte de lo que es transferir las riquezas que tenemos al Señor. Porque no son nuestras riquezas, no son nuestras posesiones, sino son la posesión que Dios nos dio para que la administremos, para que seamos mayordomos de ella. Nos confiere, como decíamos al principio, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Piensan que Dios nos va a cumplir esto cuando su propio espíritu está en nosotros, cuando lo aceptamos? Porque si no es un reclamo que le hacemos, Señor, si vos me diste tu espíritu esto, ahora el Señor te dice, pará, si mis palabras permanecen en ustedes y hacen lo que yo les digo, pidan todo lo que quieran y les será dado. ¡Qué desafío! Pero hay una situación de entregar aquello que decimos que es nuestro. ¿Por qué? Porque hemos nacido en una cultura caída con respecto a la del reino. Esto es mío, es más, extendemos cada vez los linderos queriendo agarrar un poquito más de aquello que nos pertenece. Así que tengamos presente esto y pidámosles al Señor que te haga consciente de tus posesiones grandes y pequeñas. Formémonos el hábito de reconocer al Señor en todo, de lo pequeño y de lo grande. Y va a ver cómo de a poquito va a ir cambiando la perspectiva que tenemos de ese Dios tan grande, tan poderoso y tan fiel. El otro punto era el control. Además de ser el creador y el dueño, finalmente Dios tiene el control sobre todo evento. Dice, es importante darnos cuenta de que nuestro Padre Celestial usa también situaciones devastadoras. ¿Cuánto hemos pasado? Nosotros hemos pasado situaciones devastadoras y no entendemos. Hay cosas que no tenemos respuesta en este mundo de por qué pasa. Pero tenemos que pensar que Dios es confiable y por algo pasan las cosas y para algo pasan estas cosas, aunque no sepamos por qué. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes aman a los que han sido llamados, esto de acuerdo a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, dice en Romanos 8:28. El Señor permite situaciones difíciles para entrar en nuestras vidas, por lo menos por tres razones: para desarrollar nuestro carácter, para lograr el propósito que Él quiere con nosotros y disciplinarnos en amor cuando lo necesitamos. O sea, para tener un carácter firme, para ser fuertes y para cumplir su propósito en nosotros. Todo propósito que Dios tenga en nosotros, vamos a ser procesados de una manera u otra. Y los procesos no son agradables muchas veces. Al contrario, son dolorosos, pero son necesarios para formar nuestro carácter y para poder entender. Si nosotros le contaríamos todo lo que Dios en la parte económica nos ha hecho, nos ha permitido hacer mal, ¿no?, para poder procesar todo esto y entregarnos este ministerio. Lo que nosotros hablamos acá es porque estudiamos, pero fundamentalmente porque todo esto que dice acá nosotros los vivimos primero. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque en nuestra época, y lo puede decir Fabián, que es mucho más joven que yo, pero igual es de la época, no se hablaban estas cosas en la iglesia. No se hablaba del diezmo, no se hablaba de la economía del reino, no se hablaba de nada. Entonces uno fue creciendo con la información que les daban los padres, que no tenían a Jesús, que no tenían el señorío de Cristo, y con lo que uno a los ponchazos hizo. Pero un día el Señor dijo,
yo les voy a permitir que esto pase para que ustedes se formen. Y fue así. Por eso lo que decimos tiene respaldo de la experiencia. No es una cosa inventada ni es una cosa leída. Por eso les digo, todo esto que dice la palabra es verdad y es así. Y si ustedes toman la palabra y la procesan primero y piden revelación a Dios, van a poder vivir de una mejor manera de lo que, no sé, porque yo no los conozco, a la mayoría, conozco 2 o 3, no sé cómo viven, si son pobres, si tienen plata, si no tienen, si están pasando por una situación devastadora o no. Pero esta palabra es para todos, estén lo que estén pasando. Algunos estarán bien, otros estarán mucho mejor, otros más o menos. Bueno, esto es para mejorar y para entender. Muy Cuando bien. Laura habla de situaciones devastadoras, en la palabra de Dios se nos deja en el libro de Daniel 4:34 y 35, no sé si estoy muy... hay como un acople. Cuando el rey Nabucodonosor dice, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Un rey que diga esto es porque evidentemente ha visto lo que Dios hizo en ese tiempo en su reinado. Es más, cuando ustedes vayan a leer, dice que este rey se comportaba como animales, comiendo como los animales del campo. Es decir, ¿a qué grado de degradación lo llevó Dios para que se diera cuenta quién es Él? Menos mal que le permitió reconocerlo. Bien, y darse cuenta de lo que estaba pasando. Vamos a hablar del otro punto, Benjamín, que es provisión, así después ya vamos a la parte Dice, el Señor es nuestro proveedor. Como ven, Laura quiere ir... porque es bárbaro lo otro. A 1000, pero bueno, tratemos de alguna manera, No, ya les dijimos, esto después queda para que ustedes lo puedan profundizar desde la casa. El Señor ha prometido proveer para nuestras necesidades, y subrayen eso, anótenlo, para nuestras necesidades. No le agreguen deseos y otros, necesidades. Vamos a ir viendo esto. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, dice Mateo 6:33. Y en la versión NTV dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Esto de vivir la vida justa, ser honestos, ser leales, ser fieles y honrados. Esa es la justicia que Dios quiere. En el libro de Miqueas, creo que 6:8, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es un agregado, pero para que ustedes entiendan que en los distintos libros de la Biblia, todos los profetas y los que escribieron hacen mención de la majestuosidad, la grandeza, la creación de nuestro Dios. Y que no tiene ningún problema en darnos. Es más, nos ama tanto, 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 que como decíamos, nos ha ungido, nos ha dado su espíritu para que administremos lo que Él ha creado. Genial. Ahora, hablabas vos de provisión, y es verdad. Pero, total, Dios me provee, yo me quedo sentado en mi casa, oro, ayuno, vengo a la iglesia, hablo en lengua, y el Señor me provee. ¿Qué interpretación estás haciendo, Laura? Por eso, estoy haciendo una interpretación que puede hacer la gente. Pues sí, viste que mucha gente dice, sí, Dios provee. Yo me quedo acá, pero Dios provee primero de talentos. ¿Qué son los talentos? ¿Quién sabe qué son los talentos? ¿Qué son los talentos? Es lo que Dios me da para que yo pueda meter plata en mi bolsillo. ¿Qué digo con esto? Así simple. Es la capacidad que Dios me da para trabajar, para invertir, para estudiar. No es lo mismo que el don. El don es lo que Dios me da para trabajar en su obra. A veces el talento y el don se unen. Pero los talentos que Dios... Todos tenemos talentos y todo más de uno. Esa es la primera provisión que nos da Dios. ¿Por qué? Porque esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Dios no va a levantarse a las 5 de la mañana para tomar el colectivo e ir a trabajar. Dios no se va a poner a estudiar un libro de medicina, ni se va a poder estudiar a ver cómo se construye una casa, porque eso lo tengo que hacer yo. Para eso me dio un talento.
Entonces, importante primero de la provisión de Dios, descubrir cuál es mi talento, cuáles son mis talentos. ¿Para qué? Hay gente que, por ejemplo, no le gusta trabajar con niños. Bueno, no voy a estudiar de maestro. Es decir, porque es barato, porque me queda a 2 cuadras de mi casa, porque no me dejan irme a estudiar a Buenos Aires, la excusa que sea. Entonces yo tengo que ver qué talento me dio Dios y cómo manejo eso para poder hacer, porque ahí está el tema del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en el trabajo, sea un trabajo en relación de dependencia, sea un trabajo de la persona que trabaja cuenta propista. Cuenta propista, no me salía la palabra. Todo hay un propósito y en eso nosotros estamos representando el reino, hermano. No viene la gente a vernos cómo estamos acá dentro de la iglesia. Ese Jesucristo que nosotros predicamos es en la finanza donde lo ve más la gente y en nuestro trabajo. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar las riquezas del reino y los consejos de Dios para eso. Entendemos esto porque si esto nos tiene que quedar clarísimo. Si yo soy una persona que en mi trabajo estafo cuando paso un presupuesto o llego al trabajo tarde, fuera de horario, o llego a la iglesia tarde también, palo para el gallinero, entonces también esas son cosas que no hacen que yo sea diferente a la persona que no tiene a Cristo. Ahora, yo puedo tener a Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor, les cuento. Son dos cosas distintas. Yo soy una persona salva, reconozco que Dios murió por mí, todo. Pero después, cuando Dios me dice, mira, esto no se hace de esta forma, eso se hace de otra manera, las finanzas se manejan de otra. Estamos exclusivamente hablando de finanzas, pero esto va para todo. Ahí ya estamos complicados, ¿no? Ahí ya la billetera yo me la guardo en esto, todo, menos esto. Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos y entendamos esto, Entendamos esto, a través de los talentos, nosotros, que es la primera provisión que Dios nos da, nosotros estamos mostrando a Cristo fuera del ámbito de la iglesia. ¿Entendemos esto? De la forma en que nosotros nos comportamos, de cómo nos presentamos en un lugar, en el lugar de nuestro trabajo, en el lugar de la reunión, cómo tenemos nuestra casa. No estoy diciendo que esté terminada, ni que esté bella, ni que tenga las mejores. No, estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo, yo represento a Cristo. Ahora en esta otra parte, que más brava que lo que le estoy diciendo, vamos a ir viendo cuál es nuestra función bien. Pero esto que le queda, primera provisión, talento. Después, la provisión del dinero nosotros no sabemos cómo Dios la va a hacer, porque la puede hacer a través de un salario, la puede hacer a través de una herencia, la puede hacer a través de una inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él prometió que nos iba a satisfacer nuestras necesidades. Le tenemos que creer. Ahora, ¿usted describió las necesidades que tiene? ¿Las básicas? Son 3/4, ¿sí? Las necesidades. Pero ¿qué pasa? Junto con esas necesidades venimos ampliando después, ¿no? Y ampliamos esto, y pedimos aquello, y ampliamos esto otro, y queremos esto otro más, y más, y más. Y terminan siendo deseos que está bien, esa justa razón de ser. Como decía el pastor Daniel González, a veces queremos tener aire acondicionado para vivir. No, necesitamos tener aire para vivir. Lo del aire acondicionado es el agregado que hacemos nosotros para estar más cómodos. ¿Se comprende? Entonces, una ilustración. Es una ilustración para que ustedes entiendan que las necesidades básicas tenemos que estar contentos con ellos, no conformes, contentos y agradecidos. Bueno, entonces, ¿entendieron el tema de que Dios es el dueño de todo? Duro, Duro. Dice en Isaías 51:13 que Él extendió los cielos y afirmó la tierra. Fíjense cómo se sigue repitiendo la creación y el señorío de Cristo. A través de lo que estamos estudiando vamos a entender y ampliar nuestra visión de quién es Dios. Decíamos que también Dios es el Dios del universo, como se anticipaba, cuando vemos y alzamos nuestra mirada de noche, bueno, lo vamos a poder ver, y vemos ese firmamento, las galaxias, decimos, es un Padre creador, es un Padre todopoderoso, es un Padre eterno, omnisciente, omnipotente, maravilloso, Señor de señores, Rey de reyes,
y podemos seguir. Todas esas facultades y el poder van más allá de nuestro entendimiento. ¿Y por qué no lo puedo entender más? Porque el Señor nos dijo, esto es lo que te corresponde a vos. No quieras ser como yo. Ahí donde vienen las cuestiones que después son antagónicas, nos confrontan y tenemos los problemas que tenemos. Ven como muchas veces cantamos, hablamos y no sabemos lo que decimos. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, vos sos el dueño de todo, de mi vida, pero resulta que después no pasa nada de esto? Entonces, por eso digo, esto cuando nosotros lo vimos, cuando nosotros lo estudiamos, dijimos, wow, esto es bravo. Y esto es, pero hay que procesar, porque lo que viene ahora, la parte nuestra, hay que procesar muchísimo más. Pero de esta parte lo que tenemos que tener en cuenta es que verdaderamente con base bíblica estamos hablando, Dios es el dueño de todo, aún de nuestras finanzas, que nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos. Dios en su amor, porque hay que tener amor, misericordia, nos ha otorgado el privilegio de administrar sus bienes. Algunos más, algunos menos. Algunos en un área, algunos en otra área. Pero todos somos administradores de Dios, aquellos que cuidamos las cosas que nos han dado para que nosotros administremos. Ahora, ¿a quién le tenemos que rendir cuenta? ¿Al pastor? A Dios, al dueño. Ahora vamos a ver, ¿ya terminamos esta parte para ver la otra ya o no? Uno de los temas que nos está preocupando en este tiempo en todo el mundo es el problema que hay entre las naciones, ¿sí? Y Dios dice, yo soy Señor de todas las naciones. Dice Hechos 17:26, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y la frontera de sus territorios. Dios es más grande que todos los líderes y poderes nacionales. Aunque muchas veces dice, se viene aquí, esto, aquello, lo otro, el despliegue de la fortaleza, del armamento que hacen. Y ante Dios dice, me río de todo eso. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño, yo dispongo las cosas como quiero. Obviamente que nos afectan a todos. Como dicen en la parte económica, cuando en tal bolsa de comercio de valores hay un cambio, en el resto de las bolsas del mundo todo tiembla. ¿Por qué? Porque está todo sujeto a ese tipo de manejo. Así se maneja este mundo. Pero los hijos de Dios tenemos que estar sujetos a lo que dice su palabra. Confíen en mí. Hagan lo que les corresponde hacer, pero no se preocupen. ¿Para qué se van a preocupar? Por eso hay que tener un temor reverente de esto y cuando uno puede entender esto, nuestra forma de invertir el dinero o de ir al supermercado comprar cualquier pavada porque me gusta, porque total, bueno, la dejo, va a ser diferente porque ustedes tienen un cierto dinero que Dios les dio y con eso tenés que comprar. Entonces, vos tenés que rendirle cuenta al dueño, porque ese dinero te lo dio Dios en préstamo para que vos administres. Y saben que nosotros, otra de las cosas que siempre decimos, que Dios manifiesta su gloria en la tierra a través de nosotros. Esto es manifestar la gloria. Esto es manifestar la gloria. Dios manifiesta la gloria en la medida que nosotros administremos ese dinero. Cuando nosotros entendamos esto, tengamos esta revelación, ya no vamos a cuestionar si tenemos que poner el diezmo, si tenemos que ofrendar, si no tenemos que dar, no vamos a cuestionar nada. Porque ya entendimos que todo es de Dios y que Dios dio 3 cosas: gastar, ahorrar y dar. Y como último punto de esta primera parte, el Señor en lo personal. El Salmo 139, 3 y 4 y 16 dice que Él revela el involucramiento de Dios en nosotros de forma individual. Dice, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todo lo que nos está pasando, todo lo que te está pasando, ya el Señor lo conoce y sabe. Lo que Él quiere, que lo reconozcamos a Él como el creador, el dueño y el Señor de todo lo nuestro, para que Él empiece a hacer en nosotros
lo que desde un principio quería hacer. Que por no saber, por ignorancia o porque creíamos que se hacía de esta manera, lo fuimos haciendo de nuestra manera. Entonces, es tiempo de volver a preguntarle, Señor, ¿cómo querés que lo hagas? Dice en Mateo 10:30, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Fíjate hasta dónde llega lo puntilloso de nuestro Dios, ¿no? Obviamente que aquellos que están quedando ya sin un poco pelos, también el Señor sabe que se les cae, pero bueno, todo lo conoce. Igual lo cuenta. Pero bueno, si Él suspendió las estrellas, hizo el universo, la creación, ¿cómo no va a hacer todo lo demás? Jeremías 32:17, para ti no hay nada imposible. Y una cosa que a los padres nos agrada cuando nuestros hijos vienen y nos dicen, che, papá, ¿cómo lo haces? Obviamente que no te preguntan, te dicen de qué manera lo tenés que hacer vos ahora, pero de alguna manera han aprendido. Le digo, ¿cómo se hace esto? ¿O cómo lo hubieses hecho vos? Entonces, tener esta perspectiva de, antes de hacer algo, Señor, yo te lo sé hacer en lo natural, pero vos, ¿cómo querés que lo haga? ¿Y de qué manera lo hagas? Cuando los hombres de Dios consultaban a Dios antes de hacer algo, el Señor les daba la victoria. Cuando se la creyeron, que habían ganado 1, 2, 3 batallas y la hicieron por sí mismos, el Señor dijo, está bien, ¿no me consultaste? Listo, perdieron. Va a decir, pero el Señor quiere que siempre lo consultemos. Nos ama tanto, 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 que Él sabe que estas cuestiones de crisis que tenemos, que hacen, ya lo hice, ¿por qué no lo voy a hacer de nuevo de la manera que lo hice y me dio resultado? Porque cada vez que emprenda algo, es reconocer el señorío de Cristo. Señor, ¿lo hago como lo hice o tenés un diseño nuevo? Fíjense que los milagros de Dios siempre son diferentes. No sé si se han repetido milagros uno como el otro. Dios crea las cosas como Él quiere, de la manera que quiere, con quien quiere y de la forma que quiere hacerlo. Por lo tanto, si Él es el creador, ha diseñado cada parte de nuestro cuerpo y del barro y nos ha creado. Fíjese lo que somos. Cuando vemos y experimentamos lo que ha creado Dios internamente nuestro, decimos, qué maravilla que ha creado Dios. Después decimos si venimos de una teoría o no. Cuando vemos la magnificencia de la creación del cuerpo humano, decimos, Dios, realmente no hay palabras para expresar mi agradecimiento, la magnitud de tu creación. Amén. Como en la parte de medicina, cómo late el corazón. ¿Y por qué? Hace poco hubo un jugador de fútbol que tuvo una arritmia, creo que es, y cayó desvanecido, lo dieron por muerto, lo llevaron, lo pudieron rescatar, jugando. Y vos decís, un jugador joven, él conoce cada cosa de nosotros. Es más, y por eso la insistencia siempre en cada culto decimos, no te vayas de la casa de Dios sin haber reconocido el señorío de Cristo en tu vida, sin haber aceptado al Señor en tu corazón, porque no sabés cuánto tiempo nos regala Dios en esta tierra. Hablamos de la vida eterna. Imagínate de lo otro, lo cotidiano. Señor, esto que me diste este mes, que cobré, esto que tengo, ¿de qué manera lo tengo que hacer? Él nos dejó instrucciones, acá lo vamos a hacer en la segunda parte. Bueno, lo importante... La sociedad dice, bueno, soy propietario de lo que poseo, bueno, la que hablo, controlo mi destino. Esto es lo que decimos, todo es mío. Tengo la escritura del auto, de la casa, del auto, soy propietario de este inmueble, etcétera, etcétera. Dios que dice, Dios es el propietario de lo que poseo. Él es soberano, Dios viviente, quien controla todos los sucesos. Es hora, como decíamos en la canción, de volvernos a Dios y reconocer, Señor, hasta ahora yo lo hice de una manera, perdóname. Y como el Señor está con los brazos abiertos, y cuando reconoce que nosotros nos equivocamos, venga, hijo mío, vamos a caminar juntos y vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, ojo, porque es diferente cuando yo no sabía, no conocía cómo actuaba, ahora que tengo la base bíblica y sé cómo es el asunto. Ahora, usted siempre es esto, ¿no? Usted decide si quiere el señorío de Cristo o si no lo quiere. Dios no lo va a agarrar los pelos.
Ahora conoce cuál es lo que dice Dios y qué es lo que quiere hacer. Usted decide. Nosotros decidimos seguir y entender esto, aunque al principio fue como medio complicada la cosa de poder entenderlo. Pero la decisión es de cada uno de ustedes. Pero después no se queje de las consecuencias. Ay, porque a mí Dios no me quiere, porque a él otro le da y a mí. No. Vos sabés cuál es lo que tenía que hacer y hiciste otra cosa. O sea, Dios es bueno, te recibe, te perdona todo, pero la consecuencia de la metida de pata la tengo que resolver yo. Por eso lo importante en esto que vimos hasta ahora, vamos a hacer un pequeño receso y después vamos a empezar con la otra parte, porque la otra parte es linda. Pero para que internalicen un poco esto, ¿no? De que todo a Dios le pertenece y que Dios nos provee de la manera que a Él le parece. Y no confundamos. Cuando decimos como que las aves del campo, no, es una comparación. Él a las aves del campo no le dio talentos. Es una comparación que hace con una creación. De la provisión de Dios. De la provisión de Dios. Es un ejemplo, una ilustración. Pero no es que nosotros andamos volando de un lado para otro sin hacer nada y Dios, no es así. Porque las aves no tienen talento, no les dio para trabajar. Incluso sí trabajan porque polinizan, van bien, o sea, hacen con las abejas, todo lo demás. O sea que hasta las aves también trabajan, pero sin los talentos. No sé por qué cuando Laura dio este ejemplo, me remontó a la creación. Cuando el enemigo se le metió en la cabeza a Eva, ¿con que Dios te dijo esto? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando hoy en día? ¿La que nos dice el mundo de qué manera hacerlo? No, metete y dale, total, ya veremos cómo lo hacemos. O la que nos dice Dios, orden, presupuesto y la ejecución del mismo. Entonces, escuchemos siempre la voz de Dios, que Él nos va a llevar por el camino que tiene para cada uno de nosotros. Hay 3 voces, quiero decir a propósito de eso, me acordé, Benja, hay 3 voces. La del diablo, la de Dios y la nuestra, en cada decisión. ¿Cuál es la más fuerte que escuchamos? No que sea la más fuerte, la que escuchamos. La nuestra muchas veces. Por eso, cuando uno toma una decisión de por ejemplo, de una compra o de un trabajo, de lo que sea, tiene que escuchar a Dios, no escucharse uno, ni escuchar al diablo. ¿A dónde voy yo para escuchar a Dios? ¿Dónde está mi gorra bella acá? A la palabra. Esto es escuchar a Dios. Esto que le hemos dado es palabra de Dios. Entonces, tener en cuenta esto de las 3 voces importantes. Generalmente sigo la mía, ahí es donde meto la pata. Entonces, esto es una recomendación que me la hago yo primero, porque mi voz es bastante fuerte. Muchas cosas. Voces que alborotan.